Estamos acá esta noche preciosa, después de este tiempo de oración tan lindo, para compartir la palabra del Señor. Y yo quiero que primero hagamos una oración en el nombre de Jesús. Queremos saludar aquí a las personas que ya se están conectados. Mándele el link a todas las personas, sus contactos. Tenemos una palabra hoy de un estudio, es un estudio más bien, y queremos que usted lo pueda llevar a otra gente para que lo puedan ver. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, papito precioso. Quito toda carga, Señor, sobre nuestras vidas. Le entregamos toda tristeza, todo dolor, todo lo que pudiera haber, Señor, que pueda afectar para que podamos recibir hoy este mensaje, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Me aparto para que seas tú el que hable, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la majestad, Señor. Espíritu Santo, queremos que nos abra los oídos espirituales para poder discernir, Señor, y poder llevar este estudio hoy, Dios, en el nombre de Jesús, en tus manos, papito precioso. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Hoy quiero, y durante las siguientes semanas, lo que no sé es, y estaba hoy pensando, si hacerlo miércoles, domingo, o hacerlo solo miércoles. Entonces, vamos a ver si el domingo hago la segunda parte o si más bien la hago el otro miércoles. El problema es que si se hace así, vamos a ver qué me dice el Espíritu Santo. Hoy en la mañana cuando estaba trabajando con esto, digo yo, me van a hacerlo el domingo en la segunda parte. Porque imagínense que de 7 iglesias que hoy quiero hablar del Apocalipsis capítulo 2, solo voy a ver una. Entonces serían 7 miércoles. Bueno, tal vez algunas son más pequeñas, podría ser 5 miércoles. Pero para domingo de pronto no. Vamos a ver. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2. Está ahí en su casa. Vaya con nosotros a Apocalipsis capítulo 2. Si usted está viendo este mensaje, ponga allí sus deditos y comience a mandar deditos ahí, en el nombre de Jesús. Y póngale a la gente, mire, yo necesito que usted vea esta palabra. Amén, ¿la tienen? Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué dice? Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso y, ¿qué es Éfeso? La palabra Éfeso tiene 2 significados, y yo me encontré 2 significados buscando. Uno es deseo ardiente, y el otro es como el amado, el deseado, ¿no? Pero cuando habla de deseo ardiente, ahorita voy a leerles un pasaje donde vemos el deseo de trabajar, de servir de esta iglesia. No se tiene conocimiento exacto
del nombre, porque deseo ardiente, simplemente es una hipótesis que nosotros podríamos, ¿verdad?, ver de acuerdo con lo que nos dice la palabra. También por lo fervoroso de los miembros de la iglesia, podría ser también que la palabra pues significara, cuando se pone el nombre, Éfeso, por ese carisma que tenía la gente. Dice en el libro de Hechos, si quiere vamos un momentito, 19:34, Hechos, pero no vamos a perder el Apocalipsis porque es el base. Hechos 19:34, dice la palabra, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Es decir, este es aquel pasaje cuando Pablo estaba predicando allí y comenzó a hablar contra los ídolos, y entonces dice que por 2 horas comenzaron ellos a decir, toda la gente, todos los judíos, ¿verdad?, grande es Diana, y comenzaron a decir, entonces ese fervor, este versículo es como para demostrar ese deseo ardiente, ese fervor de ellos, cuando ellos asumían un ídolo también, amén. En este caso eran fervorosos al ídolo de Diana, que también se le conocía como con otro nombre. También podría ser por la belleza del lugar, Éfeso, porque era el deseado también. En el lugar, la ciudad de Éfeso, era un puerto muy lindo, que tenía un centro comercial donde todos los que venían de paso, porque era un lugar como de paso, un lugar muy comercial, pues pasaban allí, y el centro comercial era un lugar de negocios, de intercambio también. Era una provincia que estaba junto al mar, obviamente, y era muy rica, una provincia de mucha riqueza, tenía un centro cultural muy importante. Esto me hace diferencia con el pueblo de Corintio, que en algún momento yo también hablé acá de Corintio, que el lugar no era tan malo, tan feo, pero que la gente que vivía allí tenía muy poca cultura. Entonces se les conocía como los borrachos, como los mal hablados, como los vulgares. En aquella, o sea, se tenía ese concepto de los corintios. En el caso de los éfesos es totalmente lo contrario. En el caso de los éfesos era una gente muy educada, gente de cierto nivel de preparación, no voy a decir académico, no sé qué había en aquella época, pero digamos que cierto nivel de estudio. Había mucha influencia griega, que la influencia griega, usted sabe que los griegos eran muy educados, más que los romanos, entonces ellos también la cultura enriquecían. Era una ciudad rica, orgullosa por su arquitectura mundial, porque era una arquitectura muy linda. Yo busqué algunas imágenes de la época y era muy, muy bueno. Estaba el templo de Artemisa. Artemisa era la diosa Diana, ¿verdad?, que también se le conoce como Diana, que era una antigua divinidad, por decirlo de alguna forma, griega, de la casa, ¿verdad?, y también de la luz nocturna, así se le conocía. Entonces, dado el concepto acerca de esta diosa y el nivel de culto que ellos le rendían a esta diosa, a este ídolo, pues había un deseo ardiente de ellos también cuando se convierten a Dios, cuando se convierten al Evangelio. Probablemente de ese culto a la diosa que se le reconoce el nombre de Éfeso o de deseo ardiente. Amén. Hoy es diferente. Cada vez que yo doy una charla así, ustedes pueden opinar, preguntar y retroalimentar también el tema. O sea, no, hoy háganlo como que si esto es una clase. Esto es un culto. Si usted, ahí, también donde está, desea mandar alguna pregunta, alguno de ellos, si la ven, me la puede pasar. Si no se la contestamos hoy, de hoy en 8, en la segunda parte, le traemos la respuesta. Porque quiero que sepa que no lo sabemos todo, ¿verdad? Amén. Entonces, la obra que Pablo hizo en Éfeso fue tan importante
Si usted leyera, y si usted, digamos, ojalá pueda leerlo hoy en la casa, capítulo 18, pero principalmente el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde está toda la parte de Pablo cuando visita Éfeso, cuando comienza a predicar, eran judíos, pero también habían gentiles, ¿verdad? Habían de los dos. Entonces Pablo comienza a predicarle y a ganar judíos, pero también se iban agregando gentiles que se convertían al cristianismo. Entonces la iglesia cristiana en Éfeso, y este es un elemento que sucede también en las otras iglesias, tanto en la de Corintio como en la de los tesalonicenses o en la misma de los Filipos, que había iglesias que eran mixtas, ¿verdad? Por eso cuando incluso Pablo manda, bueno, Pablo no, hay un autor anónimo que es el que escribe el libro de los Hebreos y manda a los hebreos la carta que usted tiene aquí en los Hebreos, tiene que hacer esa observación de que hay dos fuerzas muy fuertes allí y que hay una que está ganando más que la otra, pero después vamos a hablar de ese tema de los hebreos. Según la tradición, el apóstol Juan, una vez que, recuerden que el apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, cuando él estaba exiliado en la isla de Patmos, una vez que él sale de la isla de Patmos, él llega a Efesio, ¿verdad? Y ahí, pues ahí tiene que haber muerto, porque Juan no aparece la muerte de Juan en la Biblia. Entonces, posiblemente muere en Efesio. Se habla también de que María, la mamá de Jesús, fue sepultada en la ciudad de Éfeso. Amén. Hoy encontramos un desierto cubierto de ruinas. Es un pueblo turco. Todo lo que actualmente se encuentra en el sitio donde estaba Efesios hoy es un lugar de ruinas. Buscaba yo un poco sobre eso, dice que hay un silencio, un escalofrío palúdico, es decir, es un lugar frío totalmente, contrasta con lo que era aquel deseo ardiente, hoy es un lugar totalmente frío, ¿no? Donde por haberse perdido principalmente el primer amor, que ahorita vamos a hablar de eso. No fueron obedientes a la advertencia del Señor. Acabamos de leer que le dice, has perdido el primer amor, arrepiéntete, pero no hubo obediencia. Y entonces pierden o se les quita el candelero que había en este lugar. Amén. En el nombre de Jesús. En el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ve aquí dice, escribe al ángel de la iglesia. Es sin duda que este ángel, lo que significa era el anciano de la iglesia, ¿verdad? O lo que se conoce como el pastor de la iglesia. Ahora, algunos van a decir, ¿y por qué se les dice, por qué el Señor los llama ángeles y no les dijo ancianos? ¿Verdad? Pudo haberle dicho los ancianos. Para la iglesia ellos eran los pastores. Si usted, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, y no está mal decirlo, el ángel de la iglesia casi siempre se refiere al pastor de la iglesia. Amén. Entonces, para la iglesia eran pastores, pero para Dios, en aquel caso de Efesios, eran ángeles. La palabra ángel lo que significa es uno que es enviado, es un mensajero. Entonces Cristo los escogió, ¿verdad? A los pastores de estas iglesias, los envió. Eran los mensajeros a la iglesia, en este caso que estamos estudiando, la iglesia de Éfeso. De cada vez que Dios pues hay un lugar, una iglesia, es el enviado del Señor, y puede decirle el pastor, el anciano, el ángel. Amén. Cuando se hablaba del obispo, y me gustó mucho cuando el obispo que vino acá hace poco nos explicaba, lo primero que hizo fue leer, y parece que había escuchado, porque 2 personas habían dicho, ¿por qué obispo? Y él de una vez leyó, ¿verdad? ¿Por qué? En el pasaje bíblico. Pero una de las cosas que yo también estudiando acá, que me encontré con lo del obispo, decía que es aquel que como que supervisa. Entonces tiene también una función adicional. Pero entonces Cristo los escogió y los envió. Por eso ángeles. En el 2.1 dice el que tiene las 7 estrellas en la diestra.
Oiga, oiga esto, y aquí me gusta mucho, y voy a detenerme un rato acá. Dice, las 7 estrellas son los ángeles en este caso. O sea, cuando habla el que tiene las 7 estrellas en su diestra, evidentemente aquí el que está hablando es Cristo, ¿no? Es el que tiene las 7 estrellas en la mano. Estos 7 estrellas son los ángeles o los ancianos de estas 7 congregaciones. Y aquí lo que hace la palabra y lo que está haciendo cuando el apóstol escribe es que hay una comparación del anciano, el ángel o el pastor con las estrellas. Y vamos a ver algunos versículos para poder comparar esto. En Génesis 1:16, Génesis 1:16, un pasaje que conocemos mucho, dice: e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y hizo también las estrellas. Amén. Génesis 1:16, todo para alumbrar, es decir, es aquella que alumbra. Dice otra, las estrellas también proclaman la gloria de Dios. ¿Recuerdan el pasaje que habla y firmamente proclaman la gloria de Dios? En Mateo 2:9 dice que trae a los hombres a Cristo. Y vamos a ver este pasaje que yo no lo había relacionado, porque en algún tiempo yo había dado este estudio, pero yo no había relacionado esto de Mateo 2:9. Hoy me gustó, dice, ellos habiendo oído al rey, aquí está cuando, ¿se acuerdan cuando iban los ¿cómo se llamaban? Sí, que iban a buscar, que iban siguiendo la estrella para ver dónde habían nacido los Reyes Magos. Y ellos llevaban hasta para la estrella para llegar a donde estaba el niño. Dice, ellos habiendo oído al rey, pues es que también traen los hombres a Cristo, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. ¿Quién era el niño? Cristo. Es decir, en este versículo nos habla que la estrella era el que guiaba para llegar a Cristo, el que proclama dónde está el Señor. El Señor también compara a todo obrero de Dios prudente, ¿verdad?, a los que enseñan justicia a la multitud con las estrellas. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, oiga esto, y los que enseñan a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces son comparaciones de por qué también a las estrellas, o aquí la palabra relaciona o compara a los ancianos con estas estrellas, que eran las que proclaman a Dios, las que llevan a la gente a Dios. Ahora, es glorioso, y te digo que es de verdad, ya es de casi de querer llorar, porque dice aquí, el que tiene las 7 estrellas, ¿a dónde? En su diestra. Es decir, entonces reposamos, todo aquel siervo prudente, en este caso los ancianos, pero también reposamos, ¿a dónde? En la mano de Dios. ¿Qué lugar más seguro que habitar o que reposar allí, en la mano del Señor? Es decir, cuando le estamos sirviendo a Dios, nadie nos puede tocar, porque estamos aquí en las manos del Señor. Pueden venir contra nosotros, se pueden levantar, pero estamos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos proclamando la justicia, porque estamos llevando a la gente como estrellas a donde está el Señor. Amén. ¿Quién da gloria a Dios por esto? Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Mateo 18:20, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
El que se mueve en el candelero. El candelero es aquel que alumbra, ¿no? Los candeleros. El que se mueve allí es el Señor. Y Mateo 28:20, Mateo 28:20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, reposamos en las manos del Señor. El Señor es el que se mueve en medio de los candeleros, es decir, en medio de las iglesias que están encendidas, en medio de aquellos grupos que están encendidos, en el nombre de Jesús, en medio de aquellos, todo donde hay un momento, un evangelismo, todo, ahí está el Señor, se está moviendo. Aparte que estamos reposando en su mano, dice, estaré con ustedes siempre. Es una promesa de Dios. En el versículo 2 dice la palabra, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y cómo los has hallado? Mentirosos. Vamos a ver aquí, ¿sabes? El Señor tiene en mente lo que nosotros hacemos, las buenas obras. Dice, yo conozco tus obras. Es decir, vamos a deducir que el Señor conocía las obras de la iglesia de Éfeso. Que el Señor, y ya vamos a ver cuáles obras, pero que el Señor ve lo que usted y yo hacemos para Él. Las buenas obras de nuestras. También ve las malas, ¿verdad? Pero estamos hablando de las buenas obras. Yo reconozco tus obras. Esas buenas obras son como testigos, diríamos, o atestiguan de que la iglesia no hace alarde de las buenas obras. Nadie tiene que hacer alarde de las buenas obras. Las buenas obras Dios las ve. No tengo que decir, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo ando aquí, yo ando para allá. No. Las buenas obras Dios las ve, no necesitamos decirlas. A mí no, yo como pastor, a mí no, con todo respeto lo digo aquí, con todo respeto, pero a mí no me interesa que nadie sepa lo que yo hago. Y usted como líder o como pastor o como lo que Dios ponga, no, porque Dios las ve. Las buenas obras, si usted ayuda a una persona, si usted le está dando lo que sea, esas buenas obras, el Espíritu Santo es el que las ve y el que te honra después. Esta iglesia de Éfeso practicaba buenas obras que al final de cuentas, como iglesia, es parte de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Es decir, la iglesia Génesis tiene que practicar buenas obras, porque es una iglesia, porque es un lugar que se ha abierto para que vengan personas aquí con necesidad y poder ayudarles. Pero la iglesia Génesis no tiene que proclamarle al mundo lo que hace. Para eso Dios lo ve. Aquí no dice que Éfeso andaba haciendo, no. Es una iglesia activa, en otras palabras. Es decir, era una iglesia que se movía en la voluntad de Dios. Y veamos algunas obras. La primera buena obra dice, tu arduo ¿qué? Trabajo. Aquí habla del trabajo. ¿A qué trabajo se refiere? Al trabajo espiritual, ¿verdad? Y cuando hablamos de trabajo espiritual estamos hablando de misionero, predicar la palabra, ganar almas para Cristo, ayudar al necesitado. Buscar la presencia de Dios, buscar en la adoración que la gloria de Dios se manifieste. Dentro de todo esto también se habla dentro de la labor espiritual, que es la conservación del fruto también. Es decir, la iglesia de Éfeso tenía un arduo trabajo, era una iglesia, oigan, y yo leyendo, es que uno no puede poner todo lo que uno lee, pero yo estaba leyendo y estudiando un poco de Éfeso, dice que había un crecimiento en esos 100 años, fueron como 70 años, increíble, una iglesia que creció demasiado. Y se conservaba el fruto, porque cada día venía más gente.
Es decir, ayudar a los nuevos convertidos a que tengan un crecimiento espiritual. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Nosotros tenemos que apoyar a cada persona que entre por esa puerta para que esa persona se vuelva una persona madura espiritual, para que sea una persona llena de Dios. Aunque yo tenga que menguar, aunque yo tenga que tirarme el piso y que sea la alfombra, porque necesitamos levantar a esa persona en el nombre de Jesús. No que sea levantado nosotros como figuras, porque el único que tiene la gloria es aquel. Está allá arriba. Entonces dice, arduo trabajo, pero dice otra cosa. ¿Qué dice? Y paciencia. ¿No tiene paciencia? Y paciencia. ¿Quiénes tienen paciencia aquí? Otra virtud. Amén. Otra virtud y paciencia. Ante las persecuciones, ante las deshonras, ante las injusticias, ante las pruebas, ante las debilidades, ante cualquier clase de sufrimiento, la iglesia Éfeso tenía paciencia, porque la iglesia Éfeso fue perseguida también, pero tenían paciencia. Que no se confunda la paciencia con la no actuar. Amén. La paciencia es algo, es una virtud. Ahora uno dice que si quiere paciencia tenga pruebas, ¿no? Pida pruebas, o le vienen pruebas. Y una vez yo decía, Señor, dame paciencia, dime cuidado. Porque para que la paciencia se forme, tienen que haber pruebas. Entonces, ante esas pruebas, la iglesia Éfeso era una iglesia de paciencia. Y eso es considerado una gran virtud. Amén. Sigue diciendo dentro de lo que el Señor está viendo, porque esto es el reconocimiento del Señor a la iglesia. Y le dice, arduo trabajo y paciencia, pero oiga esto, y que no puedes, ¿qué? Soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y los llama mentirosos. Ahora, parece que dice, pero qué extraño. Sí. Dice que tiene paciencia, pero dice que no puede soportar a los malos. Pareciera como antagónico. ¿Verdad? Es que una cosa es tener paciencia de las pruebas, y esto es lo que pasaba con la iglesia de Éfeso, de las pruebas que venían de afuera, como decía mi abuela, y le resbalaba, pero otra cosa es soportar al impío que está dentro de la iglesia haciendo daño. Amén. Y ahí no se puede permitir. Es aquella persona, dice, y que se levantaban, que es que apóstoles, y los encontraba mentirosos. Eso dice la Biblia, lo acabo de leer. Eran confrontados. Aquí, y cualquier iglesia hoy día, y a usted en su familia, igual. O sea, no te va a hacer daño el que te venga a hablar de afuera, nos hace más daño el de adentro. Usted está en su casa con su esposo, su esposa, sus hijos, su mamá, la suegra, la abuela, la tía, todo el mundo. Que venga el vecino a hablar mal, no nos toca, no nos hace daño. Pero que se levante uno de la casa, de los que comen en el mismo plato, de los que hay confianza, y hay amistad, y hay amor, y hay comprensión contra la familia, eso daña. Y eso es traición. Y dice que ellos no soportaban la traición. Y se levantaban, y dice, y los confrontaban a aquellos que decían ser apóstoles. Y le voy a decir por qué traición. Porque no lo puse aquí, no lo escribí, pero ahorita cuando hablemos de los nicolaitas lo voy a comentar. Porque se levantaban con otras doctrinas. Pues ya lo voy a comentar eso, con otras doctrinas. Amén. Entonces, la paciencia era de las adversidades que venían de afuera, pero no de adentro. Estos hombres de adentro se filtraban. Yo siempre digo, si alguien de adentro hace daño, no es de adentro, es que se filtró. Porque el que es de adentro, el que es de la casa no te hace daño. Se filtraban y entonces eran expulsados. No, ahí no les tenían paciencia. ¿Verdad? Dicen, no soportando a los malos. Una iglesia que se distingue por su paciencia no debe tolerar a los que hacen daño internamente.
¿Sabes por qué? Porque esto deshonra a la iglesia. Deshonra a la iglesia. Amén. Versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Por eso dije yo ahora que paciencia de sufrimiento, ¿verdad? Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Aquí se destaca algo también muy importante de la iglesia de Éfeso. Tenía carácter. No se desmayaban por cualquier cosa, ni fácilmente eran derribados. Hermano, tenemos que ser como robles cristianos, que no cualquier viento te derribe en el nombre de Jesús. Perseveraban en el trabajo. Eran perseverantes en la obra. Eran perseverantes en el trabajo. Pero todo esto era ayudado por la fe que tenían y la paciencia. La paciencia y la fe para poder seguir trabajando. Fe en decir, vamos a hacer, vamos a lograr, vamos a trabajar. Esta iglesia ha decidido en el nombre de Jesús que vamos a crecer sanamente, que va a ser una iglesia saludable, que es una iglesia de familia. Aunque se levanten de afuera, no me importa, ojalá que adentro no. Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Pero vamos a ser perseverantes. Amén. Lo que hoy nuestros ojos no ven, ya en los ojos espirituales lo vemos. Y sabemos que se va a dar. Solo saber que van a venir familias, se van a convertir en el nombre de Jesús. Gente que está apartada, que hace muchos años no se congrega y va a venir a la iglesia. Vale la pena hacer cualquier esfuerzo. Vale la pena, amén. Hay gente que tiene muchos deseos. Usted ha visto esa gente que dice, vamos, hagamos, hermano, vamos a evangelizar, vamos a hacer tal cosa. Y usted dice, uy, wow, este hombre está puro fueguito, ¿no? O esta mujer. Pero al tiempo no hay perseverancia. Necesitamos hombres y mujeres de verdad, que no se arruguen. ¿Qué importa lo que nos digan? ¿Qué no le dijeron al Señor? A veces es bueno que lo cacheteen a uno y que lo hagan sentirse mal para decir uno, ¿de qué estoy hecho? Si yo me quiero mucho, más que a Dios, y me quiero más, mamá me ama, yo me amo. Entonces cualquier cosa que digan de mí me hace daño. Pero si al que he puesto la mirada en el amor a Él, que hablen de mí, no me va a hacer daño. ¿Estamos? La paciencia que tenían fue de mucha ayuda en ese trabajo. Hermano, sea perseverante en lo que haga. Usted pone una empresa, usted pone algo, sea perseverante. Usted está estudiando en la universidad, en el colegio. Vaya, saque ese colegio, termine, sea perseverante. Termine la profesión en el nombre de Jesús. No deje nada ahí botado. Y hay gente que lo deja todo. Nunca terminan nada. Empiezan proyectos y los dejan. Empiezan proyectos y los dejan. No, es necesario, hermano. Empiece una cosa, pero termínela. Termínela, amén. La iglesia de Éfeso era perseverante y trabajaban arduamente, muy fuerte. Dice el 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ya vamos a devolvernos al 4 y 5. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estaba leyendo nicolaitas. Estas dos palabras compuestas, una nikaos y la otra laos. Nikaos significa autoridad, significa conquista, y laos es pueblo. Entonces cuando dicen nicolaitas es que conquista pueblos. No se sabe si es cierta, si este grupo realmente existió. Se habla mucho en la Biblia de los nicolaitas. Si más bien eran una secta de otro nombre, pero lo que sí es entendible es que era un grupo que
dentro de la iglesia, oiga esto qué duro, dentro de la iglesia peleaba por autoridad. Yo les dije al principio de la presentación que teníamos cristianos judíos y teníamos cristianos gentiles. El cristiano judío tenía un potencial muy fuerte de autoridad porque conocía la ley y la manejaba así. El cristiano gentil tenía esa debilidad, pero tenía hambre de poder. Entonces, cuando se reúnen y se unen y se hacen una iglesia, empiezan a haber luchas de poder. Amén. Y la iglesia Éfeso comienza a ver aquello y comienza a tener problemas. Por eso, pero el Señor les reconoce, porque vea lo que les dice. Al final el Señor les dice en el versículo 6, pero tienes esto que aborrece, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice el Señor también las aborrece. Es decir, entonces, ¿qué significa? Que la misma iglesia pura, dentro de aquella iglesia de Éfeso, expulsaba o no permitía esa lucha de poder interna. No se puede tener dos autoridades en la iglesia. Y ellos necesitaban tener autoridad. Por eso se conocían los nicolaitas. Oiga, qué duro esto. Porque conquista pueblo, había autoridad. Y estaba la autoridad del Señor, ¿verdad? La que tenía ahí con el anciano de la iglesia. Entonces muchas veces se venían en contra del anciano. Y el anciano, o sea, el pastor o la estrella, como le quiera decir, o el ángel, tenía que expulsar. No pueden haber dos autoridades en una iglesia, no pueden haber dos visiones en una iglesia. Unos jalan para aquí y otros vayan para el otro lado. Porque entonces hay algo que no está bien. Y ninguna iglesia así crece. Esto es un espíritu nicolaíta, muy viejo, que viene a pelear autoridad y divide la iglesia. Entonces usted ve iglesias, y hemos visto iglesias, y también le han contado, que se levanta un grupo y se divide y se va. Se llevó una mitad de la gente. Y hermano, esto no es nuevo, esto es un espíritu nicolaíta. Es decir, yo necesito autoridad, pero como no la tengo, porque tengo a alguien encima, me llevo los que vayan conmigo, porque son míos. Aquí nadie es de nadie. Las almas son del Señor. Amén. Las almas son del Señor. Y ese era, por eso el Señor dice, aborrecía pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales dice, yo también, o sea, el Señor también aborrece. Amén. Queda claro que no aborrecían la iglesia de Éfeso a las personas, aborrecían las obras de los nicolaitas. Por las personas oramos. Nosotros no podemos aborrecer al pecador. O sea, no solo esto, lo que sea. Que viene una persona con un espíritu de lo que sea, hasta de Jezabel, no la vamos a aborrecer. Aborrecemos las obras, las acciones que esa persona viene haciendo. Y vamos a luchar hasta donde se pueda, a ver si la podemos rescatar, si no tiene que irse. Es mejor una papa podrida afuera que se pudran todas. Pero hay que luchar para ver cómo la conquistamos primero, en el nombre de Jesús, amén. O sea, ver cómo apartarla y poderla restaurar allí. O sea, no es odiar, amén. Aunque, oiga, aunque le digo algo, porque ahí dice aborrece, es decir, odias. Ahora viéndolo así dice, odias o aborreces las obras de los nicolaitas. Alguien puede decir, pero el odiar es malo. Sí, pero sí se permite odiar el pecado, aborrecer el pecado. Porque si lo veo al otro lado, y yo, amar es bueno, ¿no es cierto? Y pues si yo amo el pecado, amo lo que hago malo, está mal. Entonces, ojo, que no todo lo que se ame puede ser bueno, y no todo lo que se aborrezca es malo. ¿Me voy a entender con esa frase? Vamos a seguir, dice,
¿Sabes? El Señor conocía todas las virtudes de la iglesia de Éfeso. Es increíble cuando comienza el Señor a decirle, admiro esto, lo otro, lo aquello. Aunque muchas veces la gente no conozca nuestras buenas acciones, ¿sabes? Él las conoce. Y a mí me interesa que las conozca Dios. Amén. Ahora sí, aún así, aunque este pecado, porque Dios le está diciendo, hey, admiro que no aborreces a los nicolaitas, que eres paciente, que trabajas arduamente, que todo lo demás lo exalta. Eso lo ve la gente, ¿sí? El pecado no se veía. El pecado de la iglesia de Éfeso es un pecado. ¿Cuál era el pecado de la iglesia de Éfeso? Que había dejado. Eso no es visible a la vista humana. Es decir, nadie puede estar afuera y decir, o sea, más bien de todo lo contrario. Si yo estoy fuera de la iglesia de Éfeso y yo soy, y digo, mira, ¿cómo trabajan? Descubren los malos, aborrecen a los que llegan a dividir, tienen mucha paciencia. ¿Y por qué el Señor los está exhortando que está en pecado? Porque yo no puedo ver desde afuera cómo está la condición interna de esa iglesia desde el punto de vista espiritual. Es como ver una persona, te puede ver una persona y dice, wow, qué bárbaro esa persona. Oiga, es un ángel, casi toca el cielo. Oiga cómo habla, oiga cómo ministra, oiga cómo predica, o cómo lo que sea. Pero no podemos ver, hay cosas que no podemos ver, que es la parte interna. Si tiene una vida paralela que no está bien delante de Dios. Eso solo por discernimiento de espíritu. Amén. Pero no es fácil. Pero para Dios, nada se le va. Amén. Nada se le va. Para mucha gente esta iglesia estaba muy bien. Dios puede ver, ¿sabes?, el secreto de nuestros corazones. Yo puedo guardar algo por ahí muy bien guardado, pero a Dios no le guardo nada. Ahora, todos tenemos algo. Al final de cuentas, todos somos seres humanos. No somos aquí puros, 100%. Todos tenemos algo. Algunos que son mentirosos, otros que pueden ser sapricistas, otros que tienen algo, pero al final algo malo tienen. Siempre hay algo. Lo que sí es importante es que no seamos practicantes del pecado. Es que es algo, digamos, el carácter, que es que cuando yo me enojo, pues estoy tratando de no enojarme, estoy trabajando en esa área. Estoy trabajando en esa área. O sea, estoy ejercitándome. Entonces dice el Señor, usted va a trabajar en el área de esa. Ok, le voy a mandar un poco de gente para que me le dé. Pues es el gimnasio, ¿no? Y ahí donde al final pues va a poder lograr no enojarse. Dios sabrá valorarnos también y nos sabrá retribuir de una manera justa, pero a Él no se le puede engañar. Hay cosas que a Dios no le podemos esconder y no lo podemos engañar. Aunque la iglesia de Éfeso tenía varias virtudes que Dios les reconocía, en el seno interior de la iglesia había una espiritualidad muy baja y la iglesia estaba cayendo. Porque la iglesia no se sostiene por obras, se sostiene por otras cosas. Tiene que haber una espiritualidad. Por eso el Señor los confronta. En el 4 y 5, que dice, los confronta y les dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Oiga, dejar el primer amor es caer. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Era una iglesia que sabía reconocer los malos. Era una iglesia que se esforzaba. Era una iglesia que probaba a los falsos apóstoles. Que su paciencia era el carácter fuerte de la iglesia.
para poder seguir adelante. Pero habían perdido su primer amor. Habían dejado apagar al Espíritu Santo dentro de la iglesia, en medio de la iglesia. Y cuando se pierde el amor, por un tiempo se sigue haciendo el trabajo, porque es como parte de la rutina, ¿no? Como el de la inercia. Pero se le empieza, es como que la luz del carro se me prende que ya está en la de empuje, digo yo siempre, y ya va bajando, entonces como que el carro sigue un poquitillo, ¿no? Por inercia todavía. Pues llega un momento en que la gasolina se secó. Entonces, una persona o una iglesia o una persona que pierde la unción del Espíritu Santo, que pierde el amor de Dios, por un tiempo sigue haciendo las cosas que venía haciendo, por la inercia. Voy a las reuniones, voy a la iglesia, voy allá, hago evangelismo, hago lo que me toca hacer. Pero cada día va siendo menos, hasta que se le agotaron las fuerzas espirituales y se detuvo. Amén. Entonces, cuando se pierde el amor, hay un peligro muy grande ahí. Qué importante ve Dios que nosotros estemos en ese primer amor. Qué importante. Y se lo dice a la iglesia: vuelve al primer amor. ¿A quién estará diciendo hoy, de los que estamos hoy aquí? Vuelve al primer amor y a las primeras obras. Podemos hacer muchas cosas. Usted puede danzar, cantar, predicar, visitar, hacer evangelismo, dar escuela dominical. Puede venir los miércoles al culto, los viernes a los jóvenes, los domingos al culto, a los ayunos. Usted puede hacer todo. Pero no pierda el primer amor. Es más importante eso, las primeras obras. Si yo no tengo, es que esto es pasión. Y si yo pierdo la pasión, creo que estoy perdiendo el ministerio. Yo le he pedido a Dios, y mi esposa lo sabe, y precisamente hoy estoy hablando con mi esposa de ese tema, que me muestre el momento. Ya yo le puse una fecha de salida ya de pastorado al Señor. Todavía no, falta un buen tiempo, ¿verdad? Pero ya yo tengo una fecha. Ya yo me dije a mí mismo tal fecha. Pero le dije a Dios, orando hace mucho tiempo, y hoy le contaba a mi esposa eso. Ahora, si la fecha tú la quieres adelantar, y ya yo le dije, ¿qué es lo que yo necesito sentir para entender que Él me está adelantando la fecha? O si a mí llego a la época en la que yo dije y quiero seguir y el Señor ya no quiere, ¿por qué? Porque se necesita pasión. Si esto no se hace con pasión, con amor, no se hace. El día que sea una carga ir a visitar a un hermano de la iglesia, que yo tenga pereza, o que ya mi cuerpo, o que ya no sienta el deseo de hacerlo, se me prenden los bombillos y las luces. Yo pueda que no visite tal vez a todo el mundo por el tiempo, es otra cosa. Pero yo deseara estar en las casas de todos ustedes metidos, más si me hacen mondongo. Oye, Carlos. Sí. Pero a veces por falta de tiempo no lo logramos. Pero hay algo que no podemos perder, y es ese amor. El amor por la persona que entra a la iglesia nueva. El amor por el que se fue. El amor por el que está. El amor por el que está sirviendo. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 13:13. Es un versículo muy conocido por todos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. En las mismas escrituras
Usted puede tener mucha fe, un hombre de fe, de esperanza. Pero si no tenemos amor, nada somos, dice la Biblia. En el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré ¿qué dice? A comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Qué bello. ¿Quién quiere vencer? Siempre van a haber en todo vencedores y perdedores, ¿verdad? Siempre. En toda disputa va a haber alguien que gana y alguien que pierde. Y no siempre los que ganan una vez siguen ganando, los que pierden una vez siguen perdiendo. Pero en este caso no es una disputa ni política ni militar. Por cierto, hablando de militar, sigamos orando por Israel. Amén. Oremos mucho por Israel. No es una disputa ni militar ni política. Esta es una disputa ¿cómo? Espiritual. Y aquí no se puede perder. Aquí tenemos que ser siempre vencedores. Y le voy a decir por qué. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Jesús está en nuestro corazón, si nosotros estamos obedientes al Señor, vamos siempre a ganar. Yo decía que en toda disputa siempre hay un vencedor y un perdedor, pero en una disputa espiritual siempre tenemos que ser vencedores, en el nombre de Jesús. Si nosotros perdemos mire, no me vengan, no confundamos que si yo estoy en una prueba, perdí una disputa espiritual. No. Una prueba más bien me está fortaleciendo para la guerra. Me está fortaleciendo mi carácter, me está formando. Me está haciendo fuerte. Me está creando paciencia para ir a pelear espiritualmente. Porque yo no puedo llegar a pelear con el diablo con mis armas de Johnny. Tengo que llegar a pelear con las armas del Señor. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Cristo, de la armadura del soldado, de nosotros. Pero para llegar a tener esa armadura, no es regalada. Para llegar a tener fe hay que pasar por un proceso. Para llegar a tener las armas, el escudo de la fe, dice, oiga, cualquiera de esas armas, la espada, hay que pasar un proceso. En este caso no son disputas de política, ¿verdad? Son espirituales. Desde el principio de los siglos, de la era cristiana, el Señor está aquí ofreciendo, ¿qué está ofreciendo? Comer del árbol de la vida. ¿Sabes quiénes comieron por primera vez en el árbol de la vida? Adán y Eva. ¿Dónde se encuentra hoy el árbol de la vida? Está en la Nueva Jerusalén. Amén. Veamos Apocalipsis 22, 2. 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, aquí habla de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué lindo. ¿Dónde vamos a estar usted y yo? En la Nueva Jerusalén. Amén. Ahí va a estar el árbol de la vida. La iglesia de Éfeso perdió el primer amor y no llegó a triunfar. No se arrepintió. Dice aquí, versículo 5, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. A las primeras obras, o sea, vuelve el primer amor. No se arrepintieron. Y entonces el Señor les quitó el candelero que había en el lugar. Ahora no se halla nada, ni siquiera exactamente el lugar donde estaba la iglesia, donde se congregaban. Como las rocas lisas y los pastizales secos de la tierra prometida mostraron la caída y el corazón no arrepentido de Israel, así las vacías o completamente desaparecidas iglesias del Asia Menor son muestra de que hubo siempre una falta de arrepentimiento. Esto en el caso de las iglesias. Amén. Siempre. Pero aquellos que se entreguen
a la presencia de Dios, al amor de Dios, vamos en el nombre de Jesús a comer del árbol de la vida. Yo doy gloria a Dios por eso. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra. Y termino hablando un poco, ya para terminar, sobre el periodo de la iglesia de Éfeso. El periodo de la iglesia de Éfeso, más o menos son 70 años, arranca desde la resurrección de Cristo, 30, 33 después, arranca hasta el año 100 después de Cristo. Fue alabada por enfrentarse en contra de falsos maestros, como acabamos de leer. El nombre también significó deseado. Es que Éfeso era, wow, en esa época, yo quiero estar ahí. Yo quiero pertenecer allí. Es como cuando alguien dice, es que en tal iglesia, ay Dios mío, yo quisiera estar en esa iglesia. Porque se ve tantas cosas preciosas. Así, la iglesia de Éfeso era muy deseada. Amén. Era la más deseada de las iglesias en el momento. Se caracterizaba porque tenía un evangelismo fuerte. Era una iglesia que crecía rápidamente. Un evangelismo muy fuerte. También durante ese periodo se dieron y hubo muchos mártires. De hecho, a excepción de Juan, todos los apóstoles murieron en esa época. Todos. La primera persecución se da aproximadamente en el año 67 después de Cristo y fue dirigida bajo el emperador Nerón. ¿Recuerdan cuando Nerón quema Roma, Iglesia de la Culpa? Y empieza la primera persecución. Y ahí fueron martirizados o fueron asesinados Pablo y Pedro, ¿verdad? O Pedro y Pablo. Y la segunda persecución poderosa que se da es con el emperador Domiciano, allá por el año 81 después de Cristo. Y ahí fue exagerada la cantidad de gente que también murió. Mucho. Una iglesia probada en todo. Donde Dios decía, yo estoy donde Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Por medio del apóstol Juan, estoy agradado de ustedes. Están haciendo las cosas bien. Se esfuerzan, trabajan bien. Yo no quisiera que aquí en Génesis digan, wow, están haciendo los grupos muy buenos, estos grupos pequeños, que por cierto abrimos uno esta semana, ¿verdad? Gloria a Dios. Están haciendo los grupos pequeños bien. Están evangelizando. Los grupos de compañerismo están creciendo, los de coinonía. El grupo de oración. Los evangelistas están preparando poderosamente, ¿verdad? Tienen una capacitación en estos días. Pero han perdido el primer amor. Y el primer amor se pierde cuando se levantan espíritus nicolaitas que vienen a dividir o a luchar por autoridad. El espíritu se pierde cuando creemos que lo hemos alcanzado todo. Hermano, lo que hoy usted haya alcanzado en el Señor, mañana no sirve para nada. Mañana necesitamos algo más. Lo que ayer alcancé, hoy no me alcanza. Yo necesito una presencia de Dios más hoy. Y mañana otra. Y pasado mañana otra. Por eso dice que las misericordias del Señor se renuevan todos los días, cada día. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Ahí tiene su rostro. No le voy a decir que se ponga de pie, usted está cansado. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Usted que está en su casa, ahí donde te encuentras, cierra tus ojitos. De pronto hoy el Señor te está diciendo que vuelvas al primer amor, que vuelvas a las primeras obras. Hay alguien que está allí viendo que hoy está apartado y dijo, yo no quiero nada con las iglesias. Yo no quiero más iglesia. Y hoy el Señor te llama y te dice y te recuerda cuando luchabas por estar allí, cuando te preparabas para llevar un sermón, para visitar a alguien, cuando tú sentías el amor de Dios sobre esas personas, para ti que estás aquí también.
y de pronto has dejado de sentir aquello. De pronto el enemigo ha empezado a meter cosas en nuestro corazón y ha comenzado a empañar y a debilitar lo que Él quiere hacer por nosotros. Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor. Digámosle: Señor, perdóname, porque he puesto la mirada en aquellas cosas, Señor, que me han enfriado. Me he debilitado, Dios. Señor, porque he querido reconocimiento público, olvidando que tú miras y tú ves todo lo que yo hago en oculto, Señor. Perdónanos, Señor. Dice: arrepiéntete, vuelve al primer amor y vuelve a las primeras obras. Te dice el Espíritu Santo hoy. Señor, si alguien no ha entregado su corazón a Cristo, dile: Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Perdóname, Señor. Hoy me reconcilio contigo. Hoy te abro nuevamente, Señor, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Te lo entrego todo para que tú empieces a orar y a trabajar en mí. Gracias, Jesús. Para los que están allí en casa, nos vemos este domingo, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga. Chao.